Hola, amado hermano, ¿cómo estás? Quiero darte la más cordial bienvenida a nuestra transmisión del día de hoy, deseándote que la paz de Dios esté contigo. Y vamos a orar a nuestro Dios en este momento. Dejaremos este tiempo en las manos de nuestro Señor. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por ese tiempo tan hermoso, tan sagrado, tan sublime, el cual usted nos permite poder venir a esta transmisión con el único propósito de poder aprender más de usted, oh Dios, y aprender más de su santa y preciosa palabra. Le suplicamos que usted esté llevando cautivo, tal como lo dice en su palabra, todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo. Y desde ya queremos resistir a todo demonio, a todo poder de las tinieblas que quiere impedir que su palabra sea ministrada con total libertad. Los atamos, los resistimos, los reprendemos y los echamos fuera a las profundidades del abismo, en el nombre y en el poder de Jesucristo. Gracias le damos, oh Dios, gracias porque usted es nuestro Rey, nuestro Señor, nuestro Salvador. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Permítenos aprender, comprender las enseñanzas que usted tiene para nosotros. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. El día de hoy vamos a tratar un tema que lleva como título Alerta, vivimos tiempos peligrosos, basados en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 5. Y es que estas palabras pueden parecer alarmantes, sin embargo, estas palabras son una profunda comprensión de la palabra de Dios. En el libro de 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, vemos que el apóstol Pablo nos brinda una visión profunda en cuanto a los desafíos que enfrentaremos como verdaderos cristianos en este mundo cada vez más turbulento y caído por el pecado. Entonces, a continuación, veamos a través de las Escrituras Sagradas en 2 Timoteo capítulo 3 versículos del 1 al 5, nos dice la palabra del Señor. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Como podemos observar, estas palabras resuenan en nuestro interior con una fuerza inquietante, las cuales nos enfrentan a una realidad innegable. Nos encontramos rodeados en un mundo que se ha alejado de los caminos de Dios. Asimismo, estos versículos nos describen la esencia misma de la decadencia moral y espiritual que presenciamos hoy en día. Por consiguiente, el propósito de este mensaje no es sembrar temor en nuestros corazones, sino más bien encender una luz de advertencia, el cual nos impulse a permanecer firmes en la fe y a llevar la luz de nuestro Señor Jesucristo a un mundo en tinieblas, engañado por el diablo. Si bien es cierto que enfrentaremos desafíos y peligros, también sabemos que gracias a nuestro Señor Jesucristo tenemos la fortaleza y la victoria asegurada. Veamos por favor, en el libro de Romanos capítulo 13, versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor, y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Tal como podemos notar, es hora de despertarnos del letargo espiritual y asumir nuestras responsabilidades como verdaderos cristianos, discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que no podemos permitirnos ser arrastrados por la corriente de este mundo. A continuación, veamos lo que Dios nos dice por medio de su palabra en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 13 al 15, nos dice la palabra del Señor. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados.
Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 10 nos dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Asimismo, cabe resaltar que toda la doctrina que el apóstol Pablo le había enseñado y encomendado a Timoteo era de nuestro Señor Jesucristo, puesto que de él la había recibido, y eso lo podemos ver en el libro de Gálatas capítulo 1 versículos del 11 al 12, nos dice la palabra del Señor: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Continuando con nuestro estudio, podemos notar que las Sagradas Escrituras contienen muchas señales, las cuales serán manifestadas en los últimos tiempos. Igualmente, podemos encontrar en el libro del profeta Daniel el aumento de la ciencia. Les invito por favor a que veamos por medio de las Escrituras Sagradas. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, nos dice la palabra del Señor: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Tal como podemos notar, en este pasaje nos describe a personas que no tienen temor de Dios, gente soberbia, egoísta y dura de corazón. Es por esta razón que conviene conocer e identificar estas señales para estar preparados y no ser atrapados por la corriente de este mundo, poniendo de esta manera nuestra esperanza en las cosas terrenales. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos del 2 al 3, nos dice la palabra del Señor: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. De igual manera, podremos observar a través de las Sagradas Escrituras que en los últimos tiempos habrá gente sin piedad. Desde hace unos 200 años aproximadamente se levantaron con más fuerza los pensamientos escépticos, ateos, entre otros, los cuales podemos notar que han tomado mayor fuerza en estos últimos tiempos. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Romanos capítulo 1 versículo 20, nos dice la palabra del Señor: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Lo terrible de todo esto es que este sentimiento de soberbia e irrespeto se han mezclado incluso hasta en las iglesias. Y les invito por favor a que vayamos a nuestras Biblias en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 2. Nos dice la palabra del Señor: pues la gente solo tendrá amor por sí misma y por su dinero. Serán fanfarrones y orgullosos, se burlarán de Dios, serán desobedientes a sus padres y malagradecidos. No considerarán nada sagrado. En esta parte cabe resaltar la descripción que nos brinda el apóstol Pablo de una manera específica en cuanto a estos tiempos finales de mucho peligro. En el contexto de este versículo no se refiere a la humanidad en general o al mundo no salvo o no cristiano, pues aquí se refiere a los miembros de la Iglesia de Cristo, especialmente a los ancianos, pastores y líderes de diversas iglesias, personas que no solo afirman el nombre de Jesucristo, sino que también afirman ser sus ministros, sus profetas, pastores, maestros y evangelistas. Estos tipos de personas son líderes apóstatas de iglesias apóstatas, tal como el apóstol Pablo lo señalaría en pocas palabras más adelante en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 5, nos dice la palabra del Señor: que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Tal
Como podemos notar, este tipo de personas que se hacen pasar por creyentes y que muchos de ellos son líderes de grandes iglesias plantean ser una gran amenaza inconmensurable para la salud y seguridad de todo el cuerpo de Cristo. Asimismo, podemos ver que las Escrituras Sagradas nos hablan con respecto a lo antes mencionado. Todo esto lo podemos ver en Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nos dice la palabra del Señor: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Por tanto, como podemos apreciar, esta es la descripción de la gente en la actualidad, ya que les importa únicamente ellos mismos, aman solo su dinero, siendo de esta manera personas orgullosas, jactanciosas. Dichas personas no quieren ser instruidas, pues creen saberlo todo, tanto así que hasta se burlan de Dios y de su santa palabra. Veamos por favor en nuestras Biblias, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 3, nos dice la palabra del Señor: no amarán ni perdonarán, calumniarán a otros y no tendrán control propio, serán crueles y odiarán lo que es bueno. Tal como podemos observar, por ejemplo, una persona que sea incapaz de amar y respetar a sus padres, por quien se entiende que mantiene un afecto natural más próximo, entonces se volverá una persona inhumana. Por consiguiente, podría decirse que son personas sin sentimientos, incapaces de amar, porque son personas orgullosas, puesto que solo se aman a sí mismos. Es por esta razón que las Escrituras Sagradas nos instan diciéndonos: pero tú persiste en el Evangelio. Veamos por favor en nuestras Biblias, en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 10, nos dice la palabra del Señor: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Como podemos ver, en el mundo existen personas que se burlan de los que tenemos temor de Dios, tildándonos muchas veces de ignorantes, anticuados, entre otros. Es por ello que la palabra de Dios es bien clara y nos advierte que aquellos cristianos que no tengan bien cimentada su fe en el Señor Jesucristo serán arrastrados por la corriente de este mundo. Y veamos por favor en nuestras Biblias, en 2 de Pedro capítulo 3, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: así que ustedes, queridos hermanos, puesto que ya saben esto de antemano, manténganse alerta, no sea que, arrastrados por el error de estos libertinos, pierdan la estabilidad y caigan. Y en Efesios capítulo 4, versículo 14, nos dice la palabra del Señor: entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intenten engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. Esta es la razón por la cual las Escrituras Sagradas nos advierte y nos insta a identificar todas las señales de los últimos tiempos, pues aunque aparentemente las personas impías se encuentren mejor que nosotros, eso solamente es un engaño del diablo, pues para el impío nunca habrá paz. Y eso lo podemos ver por medio de las Sagradas Escrituras en el libro de Isaías capítulo 57, versículo 21. Nos dice la palabra del Señor: no hay paz para el perverso, dice mi Dios. Por tanto, veremos que ellos podrán tener todas las cosas materiales que en su corazón desea, pero aún así no tendrán una satisfacción plena. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el libro de Salmos capítulo 73, versículos del 2 al 3, nos dice la palabra del Señor: pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio, mis pies se resbalaron y estuve a punto de caer, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar, a pesar de su maldad. Y en el libro de Salmos capítulo 73, versículo 17, nos dice la palabra del Señor: entonces entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. Tal como podemos observar por medio de las Sagradas Escrituras,
Dios es un Dios justo y por ende no permitirá a los malvados continuar para siempre. Efectivamente, podemos notar que se encuentran viviendo durante un tiempo limitado. Sin embargo, la palabra de Dios nos menciona que en los últimos tiempos la maldad del ser humano irá aumentando cada vez más. Es por ello que las Escrituras Sagradas nos menciona en el Evangelio de Lucas capítulo 18 versículo 8, nos dice la palabra del Señor: os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? En consecuencia, podemos ver que en los tiempos finales el mundo irá de mal en peor. Como dice las Escrituras Sagradas en el libro de 2 de Timoteo capítulo 3 versículo 13, nos dice la palabra del Señor: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Como podemos notar, aquí el apóstol Pablo advierte a Timoteo acerca de los tiempos difíciles y peligrosos que vendrán en el futuro. Asimismo, cabe resaltar que la explicación del apóstol Pablo en cuanto a la certeza del sufrimiento era que el mal crecería en su intensidad. Del mismo modo, vemos que el apóstol Pablo describe estos falsos maestros como hombres malvados, y a quienes asimismo los califica de estafadores religiosos o engañadores. Igualmente, podemos observar que las Sagradas Escrituras nos advierten en cuanto a este tipo de personas. Veamos por favor en nuestras Biblias, en el Evangelio de Mateo capítulo 7, versículo 15, nos dice la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Nuestro Señor Jesucristo nos da una clara advertencia que debemos cuidarnos de este tipo de personas, cuyas palabras suenan a religión, pero que en verdad están motivadas por el dinero, el prestigio y el poder. Por tanto, podemos observar que desde la perspectiva bíblica, las Escrituras Sagradas nos invita a reconocer la realidad de la maldad en el mundo y estar alerta frente a las influencias negativas que pueden desviar nuestra fe y nuestro compromiso con nuestro Señor Jesucristo y con la verdad que nos muestra en su santa y poderosa palabra. Asimismo, nos insta a discernir y a ser cautelosos, a fin de no caer en las trampas y engaños de aquellos que buscan corromper nuestra fe basada y cimentada en nuestro Señor Jesucristo y en su palabra. Veamos lo que nos dice Dios por medio de su palabra en el libro de Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 7. Nos dice la palabra del Señor: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Por tanto, como verdaderos creyentes, debemos permanecer firmes en nuestra fe, confiando en todo momento en que Dios siempre nos guiará y nos protegerá en medio de cualquier adversidad o tentación que podamos enfrentar en nuestro diario vivir. Veamos lo que nos dice Dios en su palabra en el libro de Isaías capítulo 41 versículo 10. Nos dice la palabra del Señor: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y en 1 Corintios capítulo 16 versículo 13 nos dice la palabra del Señor: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Entonces podemos ver que desde que el ser humano tomó la decisión de darle la espalda a Dios, su condición va empeorando cada vez más, y es por esta razón que Satanás los arrastrará al juego del engaño, pues estas personas quieren engañar, pero a su vez también son engañados, siendo así que la esperanza de un mejor futuro para ellos es cada vez más lejana. Veamos por favor lo que nos dice las Escrituras Sagradas en el libro de Efesios capítulo 4 versículos del 14 al 15. Nos dice la palabra del Señor: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, Cristo, tal
Como podemos apreciar, estamos viviendo una época en donde se está hablando ya de establecer un solo gobierno mundial, donde se levantarán unos contra otros. Los políticos procurarán garantizar el bienestar económico. La crisis económica, la crisis sanitaria, entre otras, son cosas que no queremos oír, pero por causa de que el mundo ya entró a una etapa en que la palabra de Dios la denomina como principio de dolores. Por tanto, la maldad del ser humano, la crisis y el caos irán en aumento, puesto que al final la profecía tiene que cumplirse. Como conclusión, veamos por favor por medio de las Escrituras Sagradas en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 14 al 15, nos dice la palabra del Señor: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como podemos ver, el consejo de las sagradas Escrituras es que persistamos en el Evangelio, aun cuando se vislumbre un horizonte sombrío o tenebroso. Nuestro deber como verdaderos cristianos es mantenernos firmes en nuestro Señor Jesucristo, puesto que solamente en Él podemos encontrar la salvación. Veamos por favor en nuestras Biblias, en Proverbios capítulo 4, versículo 18, nos dice la palabra del Señor: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Como podemos notar, mientras que muchas personas en el mundo van de mal en peor, los que realmente permanecen en la fe de nuestro Señor Jesucristo, iremos de victoria en victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro, tal como nos dice Dios en su palabra en 1 Corintios capítulo 15, versículo 57. Nos dice la palabra del Señor: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, es tiempo de comprometernos con Dios, es tiempo de persistir en los caminos de nuestro Señor Jesucristo y en su santa y poderosa palabra, sin desmayar. Es ahí entonces donde seremos guardados de la gran crisis que se aproxima. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Oremos. Señor Jesucristo, queremos darle las gracias por el mensaje de su palabra. Le suplicamos que todo lo aprendido sea guardado en lo más profundo de nuestros corazones. Ayúdanos también a seguir madurando y creciendo hasta llegar a la estatura de su Hijo Jesucristo. Gracias, Padre amado, gracias le damos por su poder, amor, bondad e infinita misericordia. Asimismo, ayúdanos para que podamos mantenernos siempre alertas, vigilantes, hasta que usted venga por nosotros. Gracias le damos, Señor Jesucristo. A usted sea toda la gloria, la honra, el poder y la alabanza, porque usted es el único digno de ser exaltado. Y oramos así en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Amén, amados hermanos. No olvidemos por favor compartir este video y dar en el botón de like para que así la plataforma pueda recomendar este video y así podamos alcanzar a más personas. Si no te has suscrito, te invitamos a suscribirte para que así te puedan llegar todas nuestras notificaciones. Nos vemos en el transcurso de la semana para nuestra próxima transmisión. Que Dios te bendiga grande y poderosamente. Y declaramos con fuerza: Maranata, Cristo viene pronto. Bendiciones.